Bien, buenos días. Seguimos con todos los expertos y expertas sobre el tema que nos ocupa en esta mesa redonda, que dedicada a gobernanza climática y justicia internacional. En este caso, una vez que hemos hablado con Francesco Síndico, tenemos la posibilidad ahora de hablar con Elizabeth Villalta, que es profesora de Derecho Internacional de SEM, de la Universidad José Matías Delgado y también de la Universidad de Oriente en El Salvador. También de Elizabeth Villalta, la profesora Elizabeth Villalta también es embajadora de El Salvador y ha sido directora general de Soberanía Territorial, de Integridad Territorial del Ministerio de Relaciones Exteriores, con lo cual nos aporta la parte académica, investigadora y también la parte de experiencia que necesitamos para que nuestro Congreso tenga ese carácter de actualidad. Elizabeth nos va a hablar sobre el análisis, va a hacer un análisis relativo a las opiniones consultivas sobre la emergencia climática ante los tribunales internacionales. Buenos días, Elizabeth. Gracias por su tiempo, gracias por participar con nosotros en este congreso. Muchas gracias, doctor Víctor Luis Gutiérrez Castillo. Para mí es un honor estar siempre en los congresos de la universidad. Es un privilegio poder participar y le agradezco mucho tomarme en cuenta y así como haber dado un breve presentación de mi persona. Como dijo pues el doctor Víctor Luis, vamos a dar un enfoque académico al ser pues profesora de Derecho Internacional en varias universidades de El Salvador y también pues un enfoque investigativo y de función pública, ya que también trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, donde he sido directora general de Asuntos Jurídicos y actualmente soy directora de Soberanía. Entonces, quisiera antes de entrar a las opiniones consultivas, hablar sobre la importancia del medio ambiente. Como ustedes bien saben, el derecho al medio ambiente es un derecho de los últimos derechos de la parte internacional que se han incorporado. Fue precisamente a finales del siglo pasado cuando los estados vimos la necesidad de preservar el medio ambiente y de hablar sobre un equilibrio ecológico. Y empezaron a darse las famosas conferencias sobre el medio humano, que fueron en Estocolmo, Suecia, en 1972. Y a raíz de esta conferencia del medio humano se vio de que podíamos hablar de desarrollo y de medio ambiente. Y nace el concepto de desarrollo sostenible, que es hacer un uso racional de los recursos, y de desarrollo sustentable, que es dejar esos recursos para las generaciones futuras. O sea, son dos conceptos diferentes. El desarrollo sostenible es que hagamos un uso racional, responsable de los recursos naturales, y el desarrollo sustentable es que dejemos un mundo a las generaciones futuras. O sea, que nuestro compromiso actual con las generaciones futuras. Esto hizo que Naciones Unidas se interesara en el tema y allá en la época de los 80 creó en Kenia, Nairobi, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, conocido como el PNUD. Y empezó a desarrollarse la Comisión también de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y empezó ya el mundo a hablar sobre el derecho internacional del medio ambiente. Y esto hace también que se dé la famosa Cumbre de Río en 1992 y se den los famosos 21 principios sobre el medio ambiente. Uno de los principales es el principio precautorio y aquel principio que dice que el que contamina paga. Entonces, todo eso surge pues de la Cumbre de Río de 1992 y eso hace que se den una serie de convenciones importantes sobre el medio ambiente, como lo fue la Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, lo que es la Convención de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, el Acuerdo de París, el Protocolo de Nagoya, el Protocolo de Kioto, y prácticamente ya el derecho internacional del medio ambiente ya tiene todo un marco jurídico, una configuración,
incluso es denominado también un derecho humano de tercera generación. Entonces, todo eso pues surge en el siglo pasado, siglo XX, y ahora pues en el siglo XXI estamos con el problema de que no hemos hecho bien nuestra tarea, los estados y también, por no decirlo, las personas, de hacer un uso racional de los recursos. Estamos quemando mucho combustible tóxico o fósil, como también se le llama. Ocupamos mucho petróleo, carbón, gas, y todo eso pues provoca este fenómeno del cambio climático, que es prácticamente el calentamiento global. Esto también es la deforestación, las construcciones que se han hecho en todos los estados, en todos los países, que han deforestado montañas, deforestado los árboles. Todo eso también ha provocado un desequilibrio ecológico, así como también el uso de energía no renovable. Si bien es cierto, las tecnologías, las TIC, las tecnologías de la innovación, el desarrollo tecnológico, la economía digital, todo esto es un plus que ha tenido la humanidad, también usa demasiada energía y es una energía no renovable que también está provocando grandes estragos en el medio ambiente. Esto es lo que ha provocado el famoso cambio climático. ¿Y qué es el cambio climático? Es el calentamiento global de la Tierra. Entonces, porque antes todos estos gases que se quemaban en forma natural, no en este desequilibrio ecológico, subían a la atmósfera y la atmósfera hacía su trabajo normal y se deshacía, por así decirlo, de los gases, que eso es lo que se conoce como el efecto invernadero. Entonces, hoy la naturaleza no puede hacer ese trabajo, no logra hacer el efecto invernadero. Entonces, muchos de estos gases caen de nuevo a la Tierra y a los océanos, y esto está provocando el calentamiento global. En la parte terrestre hay grandes olas de calor que nunca se habían sentido como ahora. Eso está provocando serias enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, enfermedades de la piel, y además está provocando terremotos y fuertes sismos. Ustedes se fijan, casi todos los meses nos encontramos con la noticia de que ha habido un fuerte sismo en una serie de estados. Y esto ha sido provocado por el calentamiento de la Tierra. Y el problema en los océanos, que también hay un calentamiento, se están derritiendo los glaciares, los grandes glaciares, como la Antártida sobre todo, y también ya empieza un derretimiento del Groenlandia. Y entonces antes, cuando no había este cambio climático, también la naturaleza hacía su trabajo. En verano había un deshielo y en invierno volvían a glaciarse, así como cuando ustedes colocan agua en una nevera, en un refrigerador, que se vuelve a hacer hielo. Así era la naturaleza. En verano había un derretimiento, pero en invierno volvían a hacerse la zona glacial. Ahora eso ya no pasa y se derrite y el agua llega al mar. Y eso está provocando en los océanos una elevación del nivel del mar. Entonces, con esta elevación del nivel del mar, peligra la flora y la fauna, porque al deshielarse estos grandes glaciales, especies de la flora y fauna, como lo son los osos polares, ya no tienen un hábitat seguro. Ustedes me imagino que han de haber visto en las redes sociales anuncios donde los osos están diciendo, sálvenme porque ayúdenme porque me estoy derritiendo. Ajá. Eso va a provocar también para otros tipos de fauna marina, como son los pingüinos, las morsas, los lobos de mar, las focas, todos estos que viven en la zona glacial. Y, embajadora, la cuestión es, en relación a este contexto que nos ha dibujado esta situación de cambio climático, no sé si irreversible ya, esta situación, usted nos ha planteado en su propuesta la posibilidad de hablar sobre unas opiniones consultivas sobre emergencia climática.
ante los tribunales internacionales. ¿Cuáles o a qué se refiere o cuáles han sido esas opiniones consultivas sobre la emergencia climática que se han planteado? Antes de iniciar, solo déjame decirte dos cosas más de la elevación del mar Ah, y sí. por qué se dan las opiniones consultivas. Esta cuestión de la elevación del mar y el de hielo en la Antártida está produciendo que pequeños estados insulares de Oceanía, que están sobre atolones, sobre todo, se estén sumergiendo o Ujú. estén ya parcialmente sumergidos, como Tuvalu, las islas Cook, Kiribati, Vanuatu, están afrontando serios problemas y entonces el agua está salinizando las aguas potables y esto está provocando un desplazamiento forzado de personas por cambio climático y además puede provocar una desaparición de los mismos estados. Entonces, esto ha hecho que esto es la preocupación de estos estados y la presenten a la comunidad internacional y se hayan dado estas opiniones consultivas. La primera opinión consultiva fue pedida por Antigua y Barbuda y Tuvalu al Tribunal del Derecho del Mar. O sea, es plantear todo la problemática de la elevación del mar, que esto está provocando un desplazamiento forzado de personas porque ya no pueden vivir en estados que están parcialmente sumergidos y que es necesario pues trasladarse a otro, si es un estado más grande, a otra parte del estado o incluso trasladar fronteras. Y además, estos estados están viendo la responsabilidad que tienen los grandes estados desarrollados, que son los que más provocan pues el desequilibrio ecológico y la acción humana para ir en contra del medio ambiente y favorecer al cambio climático. Entonces, esto fue presentado al Tribunal del Derecho del Mar el año antepasado, se resolvió el año pasado, y el Tribunal del Mar, en su opinión consultiva, dijo que había una responsabilidad de los estados de poder de colaborar con el medio ambiente. Luego, la otra opinión consultiva que fue presentada por Chile y Colombia, esta fue presentada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se presentó la opinión consultiva y a la que varios estados de América, pues, en el sistema interamericano, primero los estados piden la opinión consultiva, la Corte la circula a todos los estados miembros de la OEA para los que quieran apoyar o no quieran apoyar y los que quieran entrar como amigos curias, y varios estados pues de América entraron apoyando la opinión consultiva de Chile y Colombia. Esta pues se basó más en la violación a derechos humanos, sobre todo en este tema de los desplazamientos forzados de personas por cambio climático. Aquí incluso la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas está estudiando el tema porque no hay una definición todavía en la comunidad internacional si estos desplazamientos forzados de personas por cambio climático son migraciones forzadas o si son refugios forzados por cambio climático. Ustedes saben que son dos estatus diferentes. La Totalmente. migración la regula la Organización Internacional sobre Migraciones, la OIM, tiene su propia convenio y pues el estatus de los migrantes es más vulnerable que el estatus de los refugiados. En cambio, si son considerados refugiados forzados por cambio climático, tiene que aplicarse el Estatuto de los Refugiados de 1951 y aquí los estados están obligados a que se aceptan el refugio, a darle una residencia temporal a los refugiados y además cumplir con el principio de no devolución. Entonces ahí ha estado también trabajando el ACNUR,
que es el alto comisionado en las Naciones Unidas para los refugiados. Entonces todavía no hay una definición clara si estos desplazamientos forzados de personas se van por cambio climático, se van a considerar como migrantes o se van a considerar como refugiados. Embajadora, me ha parecido interesante esta reflexión porque precisamente le iba a hacer una pregunta, pero ya me está respondiendo sobre las consecuencias de la elevación del nivel del mar y, por supuesto, la aparición de desplazados, su categoría jurídica. Sin embargo, usted tiene una gran experiencia también de la dirección de política territorial, de soberanía territorial en El Salvador. Y bueno, hay una cuestión que se puede plantear, ¿no? Ante la inminente desaparición física de algunos estados insulares por el aumento del nivel del mar, ¿es viable, según su criterio, es viable repensar el concepto tradicional del Estado-nación sin territorio? El Estado tiene tres elementos, pero claro, si desaparece el elemento territorial, ahora, ¿cómo planteamos el Estado? Bueno, como ustedes saben, pues para ser Estado se necesita tener territorio, tener población, tener gobierno y tener poder soberano, o sea, tener autonomía en lo interno e independencia en lo externo. Ese es el concepto tradicional de Estado. Pero estos pequeños estados insulares que temen su desaparición total, ellos dicen, vamos a desaparecer como Estado, nuestros nacionales quedarán como apátridas. Entonces ellos están replanteando una serie de cuestionamientos y como ustedes saben que el derecho internacional es de desarrollo progresivo, que tiene que ir legislando los acontecimientos que van surgiendo en el derecho internacional, así vaya como creó el derecho al medio ambiente, que antes no existía, él reguló el crimen organizado transnacional, que antes no existía, entonces ahora ellos dicen que todos los estados tenemos nuestros espacios marítimos a partir de las líneas de base, que pueden ser líneas de más baja marea o líneas de base recta, y que muchos de estos estados han mandado estas líneas de base a Naciones Unidas, a Dualos, que es la división de Derecho del Mar de las Naciones Unidas, donde se han registrado oficialmente pues las líneas de base de los estados. Entonces ellos están pidiendo un nuevo concepto que va a ser revolucionario en el derecho internacional, que es un congelamiento de las líneas de base. O sea que si el Estado desaparece, no desaparezcan sus espacios marítimos, porque hay un congelamiento de las líneas de base que va a determinar sus espacios marítimos, incluso si no desaparece totalmente un estado, porque esta elevación del mar puede afectar las costas de varios estados y que esas costas se derrumben o que ya no existan. Entonces, pero como estaban las líneas de base, que también todos estos estados pueden pedir ese congelamiento de las líneas de base. Entonces, el trabajo que tiene Naciones Unidas y la Comisión de Derecho Internacional no es fácil, porque en la opinión consultiva que se ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia, que todavía no ha dado su resolución, en la Corte pues también hay dos fases, una fase escrita y una fase oral. Esta opinión consultiva fue solicitada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque como ustedes saben, en la Corte Internacional de Justicia las opiniones consultivas solo pueden ser solicitadas por el Consejo de Seguridad o por la Asamblea General. La Asamblea General dio una resolución motivada sobre todo por los pequeños estados insulares, sobre todo Vanuatu, Tuvalu, y que fue acuerpada por la mayor parte de los estados miembros de la ONU, y se dio esa resolución en el 2023, y en base a esa resolución es que se solicitó el año pasado la opinión consultiva. Ya pasaron las audiencias escritas y orales, varios estados han pedido que la Corte se pronuncie sobre los desplazamientos forzados de personas, que la Corte diga sus criterios sobre si son migrantes o refugiados, y también se le ha pedido a la Corte que dictamine o dé sus criterios sobre si puede haber un congelamiento de las líneas de base. Entonces, esos dos puntos son bien importantes
porque ahí si la Corte dice algo, pues va a haber un desarrollo progresivo del derecho internacional en esos dos puntos. Ustedes saben pues que las opiniones consultivas de estos tres grandes tribunales, Corte Interamericana, Tribunal del Mar y Corte Internacional de Justicia, no son vinculantes, pero llegan a formar parte de la doctrina del derecho internacional. Y estos pequeños estados insulares quieren basarse luego en esta doctrina para presentar sus respectivas denuncias por daños y perjuicios. Pues qué interesante, la verdad. Es lo que es la responsabilidad diferencial. La verdad es que todo lo que estamos hablando del cambio climático no solo produce cambios naturales, sino cambios en la estructura del derecho internacional. Porque me estás planteando la posibilidad de replantear la idea del concepto de Estado, ¿no? De elemento territorial que, bueno, puede plantearse. No sé si tiene alguna información de cuándo puede pronunciarse, cuándo tiene previsto o cuándo se puede, según los plazos. Todavía no ha dicho la Corte cuándo va a dar su resolución. Esa es la que todos estamos esperando. Es el máximo tribunal. Y me imagino que también está viendo los tiempos de la Comisión de Derecho Internacional. La Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas también tiene varios de los comisionados tienen esta gran tarea. Sé que entre ellos está la asesora jurídica de la Cancillería de Portugal y el asesor jurídico de la Cancillería peruana, que son miembros de la Comisión de Derecho Internacional y que son de los miembros que están estudiando este tema. Bueno, pues embajadora, muchas gracias por su intervención. La verdad que nos ha dado una visión muy amplia y sobre todo de los riesgos que se producen ahora con la elevación del mar, ¿no? Del nivel del mar y las consecuencias jurídicas y a efectos de derechos humanos. No sé si quería añadir algo más a su intervención, pero nos ha gustado mucho, bueno, pues la claridad de su intervención y sobre todo la perspectiva práctica que tiene a la hora de explicarlo. Bueno, ya yo hice un llamado a todos los profesores de Derecho Internacional para que también contribuyamos en este tema y que veamos si podemos hacer un replanteamiento del concepto de Estado, un replanteamiento de desplazados, revisar nuevamente las convenciones sobre el Estatuto de los Refugiados, que en una de sus partes dice que si cuando se altere el orden público puede también considerarse refugiadas las personas, y si desaparece un Estado, para mí puede haber una alteración del orden público. Totalmente de acuerdo, porque es un sujeto del derecho internacional, es obvio, efectivamente, es obvio, se replantea. Pues, ¿Y qué podemos hacer con este congelamiento de las líneas de base que sería un concepto totalmente novedoso en el derecho del mar, que ni siquiera lo previó la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar? Ciencia ficción, porque en cierta manera las líneas de base parten de la existencia de una territorialidad para simplificar la línea de costa y medir los espacios. Bueno, la verdad es que el derecho internacional, como usted ha dicho, es de evolución constante, es un desarrollo legislativo evolutivo que responde a la realidad. Bueno, muchas gracias, embajadora, por su tiempo, por su explicación. Sabemos que tiene una agenda muy apretada y, por lo tanto, queremos agradecerle especialmente su disponibilidad en este congreso. Muchas gracias y le emplazamos a que siga. Es un honor y un placer estar siempre con ustedes y por tomarme en cuenta. No, por supuesto, cómo no, si además es un referente en la materia. Gracias y le emplazamos a que siga con nosotros en el Congreso. Vienen ahora nuevos expertos para hablar sobre otros temas también relacionados con la elevación del nivel del mar y el cambio climático. Muchas gracias.